Hola, yo soy Lorena Linares. Me encuentro aquí en el sur de Bogotá, en la localidad de Usme, una de las localidades que comprende dos importantes sectores, el sector rural y el sector urbano. Es aquí donde muchas personas de diferentes regiones del país han llegado a acentuar sus casas, sus viviendas, pero también han recibido casas de interés social, esto que ha generado la sobrepoblación en Colombia y sobre todo aquí, en la ciudad de todos, en la ciudad de Bogotá. Por eso los quiero invitar para que hablemos de la sobrepoblación, cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias. Sobrepoblación en Colombia, causas y consecuencias. Un problema que a todos nos compete. Estamos con Daniel Jiménez del Archivo General de la Nación para hablar un poco de la historia de la sobrepoblación, cómo a lo largo de los años ha ido cambiando la población en algunas regiones de nuestro país. Daniel, bienvenido y hablemos un poco de cómo ha sido esa historia, esos años de historia en cuanto a la sobrepoblación en Colombia. El tema de la población es muy interesante porque si bien la región de Colombia desde antes de la llegada de los españoles fue una zona de tránsito en principio, en todo caso tuvo poblaciones más o menos estables de habitantes indígenas y en tanto que a la llegada de los españoles podemos contar que aunque más o menos había 6 o 7 millones de habitantes indígenas en el país, en nuestro territorio, esa población se va a ver muy afectada en principio por la llegada de los españoles, no tanto por efectos de matanzas o de asesinatos de población indígena, sino por condiciones de enfrentarse a nuevas enfermedades, enfrentarse a unas nuevas invasiones externas, no necesariamente físicas, sino relacionadas con el tema de salud, que van a mermar la población muchísimo. Adicionalmente hay otro componente importante y es la llegada de los esclavos a América desde el siglo XVI más o menos. Entonces se va a formar un conglomerado de población nueva que va a empezar a crecer paulatinamente durante buena parte del siglo XVII en adelante. Pero aún así la cantidad de población en Colombia no va a ser mucha, va a ser una región de población relativamente baja. Estamos hablando para la época de la independencia de alrededor de unos 14 o 15 millones de habitantes y después de ese periodo de las continuas guerras civiles, los continuos enfrentamientos militares entre partidos políticos en principio y después entre caudillos regionales, va a ocasionar que la población colombiana siempre se mantenga en un rango relativamente bajo. Esa dinámica va a cambiar ya después con la llegada del siglo XX, que ya se empiezan a promover políticas públicas de higiene y de cuidado con la población. Hay unas lógicas además mentales que se van a dar, que van a fortalecer el tema del crecimiento de la familia. Ideas como por ejemplo esa muy paisa de que cada niño viene con su pan debajo del brazo, entonces aparecen familias supremamente gigantes, ¿no? De 15, 16 hasta 20 hijos tal vez. En la costa atlántica todo este proceso que se va a dar con la lógica también de las queridas, entonces un señor podría tener tranquilamente 7 o 8 parejas y con cada una de ellas 3 o 4 hijos, entonces eso va a hacer que la población del siglo XX crezca de pronto de manera abrupta porque el crecimiento siempre ha estado muy controlado. Pues bien, Daniel, hay también otro tema que es importante tratar dentro del tema de la sobrepoblación y es justamente el sector rural, cómo ha venido a acaparar tanto la capital como muchas regiones e importantes ciudades a nivel nacional. ¿Cuáles son las causas, cuáles son los motivos de que el sector rural se desplace a las importantes regiones en el país? La migración rural a las ciudades básicamente podemos encuadrarlas en dos temas. Uno es por efecto de violencia, muchos migrantes llegan o se ven obligados a abandonar sus territorios por efectos de la violencia, no solamente la violencia de las últimas décadas, sino casi que desde la primera parte del siglo XX ese fenómeno se ha venido presentando en el campo y ha hecho que muchos migrantes lleguen y se vengan a la ciudad a buscarse la idea de seguridad, ¿no? De garantizar su existencia y de tener una vida un poco, salvar la vida. La otra razón fundamental por la que se han venido en el campo a las ciudades es porque sigue existiendo el ideal o la idea preconcebida de que la vida en la ciudad es mucho más fácil y que en la ciudad van a conseguir más cosas de las que tienen en el campo, cosa que el 90% de los casos es errónea.
se vienen desde el campo a pasar más trabajos en la ciudad, porque obviamente la ciudad no les puede proveer ni siquiera el alimento básico que lo consiguen en el campo con su propio trabajo, ¿no? En ese aspecto tal vez sí el gobierno se ha preocupado un poco y ahorita están buscando un poco el retorno de la población al campo, sobre todo los migrantes de las últimas décadas que retornan a sus tierras, a sus parcelas y reocupar el campo otra vez, porque pasamos de ser una sociedad donde la mayoría de la población era rural. Estamos hablando que a comienzos del siglo XX el 30% de la población colombiana era urbana y el 70% era rural. Y ahorita ya pasamos el punto de inflexión de ahorita ya el 55% de la población es urbana y el 45% es rural. Y eso es un tema delicado, porque sin dudarlo la despensa de todas las ciudades pues está en el campo. Y si no hay quien trabaje el campo, pues vamos a tener problemas más adelante por efectos de suministro de alimentos a las ciudades. Entonces, sí hay una campaña ahora por retorno al campo a ocupar esas parcelas que se dejaban abandonadas, sobre todo en las últimas décadas de este siglo. Continuamos en este recorrido sobre nuestro tema, la sobrepoblación, pero muchas de las personas no saben el por qué muchos de los ciudadanos, muchos habitantes de diferentes regiones llegan a la capital justamente en condición de desplazamiento forzado, porque grupos subversivos o al margen de la ley hacen que simplemente por medio de la guerra ellos salgan de sus viviendas. Es el caso de doña Ana Evelia y don Manuel. Ellos provienen de una hermosa región de nuestro país, pero lamentablemente llegan aquí a Bogotá en condición de desplazamiento. Doña Ana Evelia, bienvenida. ¿Y qué podemos contar? ¿De dónde vienen ustedes en condición de desplazamiento? Venimos de la sección de Arauca. ¿Por qué llegan justamente aquí a Bogotá? ¿Cuál fue el motivo que hizo que ustedes salieran de sus aposentos y llegaran aquí a la capital? Pues nosotros nos tocó salirnos de allá porque nos pusieron 24 horas de salida. ¿Quiénes? La guerrilla. ¿Fuera el hijo? ¿Querían reclutar a su hijo? Sí. ¿A las filas? Sí. ¿Qué hicieron ustedes? Coger camino. Y llegaron aquí a Bogotá, aquí al barrio San Luis. Sí. Bueno, en el caso, por ejemplo, usted como mujer no tiene o no tuvo acceso, ustedes vienen del campo, sí, provenientes del campo. ¿Nunca tuvo acceso a una pensión? Escúcheme, ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo 73 años. ¿Y hoy por hoy? Hoy por hoy no me dan trabajo en ninguna parte. Cuando ustedes llegaron aquí a Bogotá, ¿cuál fue la ayuda de los gobiernos cuando ustedes llegan con motivo del desplazamiento? Cuando llegamos aquí no nos apoyaron en nada. En nada. Los vecinos. Ustedes llegaron aquí con su hijo, por supuesto, ¿cómo hicieron con los temas del estudio, la educación? Llegamos aquí con mi hijo y con mis 3 nietos. ¿Con su hijo? Sí, con mi hijo y con los 3 nietos. O sea, llegaron 5 personas. Llegamos 5 personas. ¿A ustedes los censaron alguna vez? Llegamos 4 niños y los 2 adultos. 6. Llegaron 6 personas. Sí. Por ejemplo, don Manuel, en su caso, bueno, ustedes llegan acá, obviamente tienen que empezar de ceros. ¿Cómo es ese trasegar por parte de su familia y sobre todo ustedes dos como cabezas en cuanto a los menores que llegaron junto con ustedes para lograr y empezar a estabilizar una economía que venía por el piso y quedó peor cuando llegaron acá? Me tocó rebuscarme de una y otra forma, hasta reciclar me tocó. Reciclar. Sí. ¿Tuvo apoyo del gobierno nacional en ese entonces? Pues en ese ¿Quién estaba de presidente en ese entonces? Estaba Uribe. Desde que llegamos aquí, los primeros 3 años, nos tocó sufrir berracamente. ¿Por qué, don Manuel? Porque había veces que si desayunábamos, no almorzábamos y si no, pasa el día largo. Como podíamos, como le conté ahorita, el vecino allí me contactó con una señora que tiene un supermercado, la de arriba me contactó con una empresa, comencé a trabajar, ya con la señora del supermercado ya teníamos acceso a un pequeño crédito y así. Doña Ana Evelia,
Finalmente, ¿considera usted que todas esas quemas ilegales, todos esos bosques que han sido quemados en los últimos meses aquí en Bogotá han sido por culpa de personas que llegan de otras regiones del país, obviamente a asentar un poco o una parcela o una parte de su tierra aquí en los cerros orientales? Es que muchas veces no es porque le meten candela, como le digo. Sí, uno al no encontrar dónde más, pues uno limpia y hace un rancho para meterse ahí. Pero entonces la mayor parte son los vidrios. Acá en esta parte son los vidrios. Porque los vidrios, un vidrio blanco, al caerle un rayo del sol todo mediodía, pues eso se prende. Y si no, pues hubiéramos limpiado un pedazo de pino de ahí y habernos metido ahí. ¿Se hubieran quitado? Sí, no hubiéramos metido candela porque hay que tener en cuenta que la fauna pues hay que cuidarla. Pero entonces si hubiéramos limpiado por ahí, así habría sido para dar mollas, pero hubiéramos limpiado para dónde meternos. Y del desplazamiento forzado pasamos a un tema bastante importante de recalcar y tiene que ver con los embarazos a temprana edad o en muchas ocasiones no deseados. Para diversos analistas, este es el problema socioeconómico más preocupante de nuestro siglo y Colombia no se salva de padecerlo. En promedio, 1 de cada 5 mujeres colombianas de entre 15 y 19 años han estado embarazadas al menos una vez. 14 años fui mamá. Yo a los 17 años exactamente quedé en embarazo. Colombia es el país con las tasas más altas en mujeres adolescentes del continente embarazadas. Las cifras de Colombia son 22.5, lo cual lo convierte en una situación dramática. Y es que más de la mitad de estos embarazos en jóvenes son accidentales. La educación sexual, por ejemplo, en ocasiones no es tratada por los propios padres de familia. Porque a mí me da pena hablar con mis hijas de sexo. Yo creo que una persona en la primera relación no queda embarazada. Ese es otro método que hay para no tener hijitos, es el limón con el catéter. Le digo al papá de mi hijo que me ayude, que el niño necesita la cirugía. Me dice, pues usted mirará cómo conseguirá para eso. Es muy duro tener que saber que yo tengo que cocinar, no es lo mismo. No es como la manera de uno tener 2 niños. Somos 19, todos unos sobrietos prácticamente porque no tenemos más camas. Como que hace el futuro, el bebé, el mío, porque ni siquiera acaba de estudiar. Por ahí vendiendo cosas en la calle, será lo único que yo podría hacer. Yo sé que mi mamá, mis hermanos, esperaban más de mí. Y es que esta ola creciente de embarazos en niñas menores de 18 años no solo representa un costo para ellas y sus familias, también le generan costos a la ciudad. En un año al Estado, el manejar estos embarazos adolescentes es un rublo similar a lo que se le da al sistema subsidiado de salud. Está alrededor entre 1.3 y 1.5 billones de pesos. Hay que tener en cuenta que actualmente estamos explotando nuestro planeta 10 veces más rápido de lo que este puede regenerar en su agua, en su tierra y también en el aire. A esto le sumamos que por falta de recursos cada año en el mundo mueren de física hambre 36 millones de personas, especialmente mujeres y niños, una cada segundo. Y es así como escasea el alimento, se agota también el agua, el suelo es cada vez menos fértil y las fuentes de energía son menos renovables, todo porque cada vez hay personas consumiendo una reserva cada vez menor. Pues bien, ya hablamos de las causas que genera la sobrepoblación, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Hablemos de esas consecuencias por las cuales se ven sobrepobladas principales ciudades, en específico esta, Bogotá. Muchos de los desplazados han venido a tomarse los cerros orientales. También a ellos se les suma la falta de atención oportuna en centros asistenciales, que es el colapso de la denominada salud pública.
Estamos en este momento con Juvenal Duque. Él es uno de los periodistas 30 años dedicado al tema de las noticias, de la reportería. Y un tema que nos atañe a todos es el tema de la sobrepoblación, justamente hablando una de las consecuencias de que otras personas vengan a diferentes regiones del país o provenientes de otras regiones del país y lleguen aquí a la capital, la ciudad de todos. Realiza o se crea un eje en donde se ve afectada el sector de la salud. Juvenal, bienvenido. ¿Y qué podemos hablar con respecto a la salud? La verdad es un problema bastante grave porque la gente que llega de otras ciudades son trasladadas de otros hospitales, aumenta más el problema de la salud aquí en Bogotá. En este momento, por ejemplo, estamos en el hospital de Kennedy. Y ayer precisamente encontré el caso de una señora que traían de Ibagué. Esta señora lleva en el hospital de Kennedy, eso lo denuncié a través de la web, me causó impacto, lleva 8 días sentada en una silla de esas ringas. La familia denunció por qué la tenían así, tratamos de hablar con el urgencias que explicara el problema en este momento en la parte de urgencias. Es que hay mucho anciano que no tienen dónde meterlos en una camilla, les toca tenerlos en una silla sin recibir atención oportuna. Otros hechos que se presentan a raíz de la superpoblación son los robos a los pacientes. También se ha hecho denuncia de la forma como le roban las pertenencias, la cantidad de gente que hay en urgencias, le roban las pertenencias a los pacientes. A nosotros como periodistas no nos dejan entrar a urgencias, obviamente porque ellos saben que cuando el periodista ingresa es con la intención de denunciar, inclusive mantienen alertas y ahorita están optando porque la gente deje la cédula para evitar que periodistas se infiltren, nosotros nos infiltremos y denunciemos las irregularidades que se presentan en estas centros asistenciales a raíz de la cantidad de gente. Es decir, literalmente no dan abasto. Si miramos en Cundinamarca, en el departamento de Cundinamarca, de los 116 municipios que de ella compone, el municipio de Soacha es uno de los más poblados en Colombia. En este momento nos encontramos en el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, con su director Mauricio Perfetti para hablar sobre el tema de la población en Colombia. Iniciamos con cuál es la cifra que se puede tener actualmente en Colombia en cuanto a la población. Colombia hoy en día tiene un poco más de 48 millones de habitantes, de acuerdo con el censo del 2005 y de acuerdo con las proyecciones de población que realiza no solo Colombia, sino esa es una práctica mundial de todos los países, eso es una práctica conocida, reconocida, estandarizada, que realizan los países en el mundo y que se basa en hacer proyecciones de la población a través de métodos demográficos y con base en básicamente pues teniendo en cuenta las tasas de natalidad, las tasas de fertilidad y las tasas de mortalidad. Ahora hablemos de las tasas de población en el departamento de Cundinamarca, que comprende gran parte de la sabana y por supuesto muy cerca aquí a la capital de la República. Bueno, a ver, lo primero que uno tiene que decir es que de lo primero, digamos, la primera variable que uno tiene que hablar es, digamos, población proyectada, ¿sí? Ese es el primer indicador. Asociado con esto está la densidad poblacional y con esto pues obviamente nacimientos y defunciones. Uno podría decir en Cundinamarca que Soacha, Chía, Cajicá, Funza y Facatativá son los municipios de Cundinamarca que tienen, digamos,
unas altas densidades de población. Hay muchas personas que se preguntan, bueno, ¿cómo realiza el DANE todas esas encuestas o en este caso los censos para saber cuántas personas cuentan o con la que se cuenta actualmente en Colombia y en las diferentes regiones del país? Un censo significa ir a levantar información hogar por hogar, vivienda por vivienda, para determinar cuántas personas viven en esas viviendas, en esos hogares, las condiciones. Y pues es una operación muy grande porque Colombia pues es un país que tiene tiene 1.101 municipios, un poco más de 20 áreas no municipalizadas, hay zonas rurales bastante alejadas, entonces es una operación de tener que ir, ¿sí?, a tocar puerta por puerta en todo el territorio nacional. Lo otro es que nosotros este año venimos tratando de innovar en la manera como levantamos la información, como estamos en todo el proceso de planeación y preparación del censo de población. Toda la planeación y preparación toma tiempo por ser una operación logísticamente compleja de ir como le decía, a tocar puerta por puerta. Entonces este año estamos tratando de hacer un pilotaje para determinar si es posible que una parte de la población pueda responder el censo, ya no con un censista en la vivienda, sino vía web. En conclusión, cada segundo en el mundo nacen 5 nuevos seres humanos, 260 cada minuto, 16.000 cada hora, 380.000 cada día y 139 millones cada año, es decir, 3 Colombias enteras. Para el año 2050, se espera que la población mundial llegue a los 9.000 o 10.000 millones de personas, 4 veces la existencia en la población del año 1950. Sobrepoblación en Colombia, causas y consecuencias. Un problema